no es para ofender a nadie, y a veces pasa que uno con sus creencias doctrinarias religiosas puede sentirse ofendido. Desde la tapa que fue hecha por un artista plástico cordobés que se llama Maximiliano Murat, que refleja según él, después de ver el libro, cómo es lo que él entendió por el libro, lo reflejó y lo explayó en esta obra, que es un robot crucificado. Se puede ver el logo de IBM, de Nike, de Macintosh, como la caída de un paradigma con el siglo XX y el comienzo de un siglo más de luz, que es el siglo XXI. Entonces, esa fue la etapa del artista que hizo la obra de la tapa. Así que bueno, quería agradecer a las autoridades del Centro Cultural Osvaldo Soriano que nos dieron la sala también, y a todas las personas que participaron del evento y a ustedes que están acá. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Jorgina Lococo, a ver. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, cuando me llamó Ulises para convocarme para que esté acá en este momento, yo entendía que era una responsabilidad muy grande porque no me dedico a presentar libros y no sé, me parecía y porque era su trabajo. Y lo acepté por dos motivos que tienen que ver con bueno, cosas que hablamos por teléfono, y una de ellas fue lo que implica, ¿no?, para un escritor tener o sea, partir de la hoja en blanco, partir de la nada, digamos, tener una idea, dos ideas, tres ideas, a partir de ahí hacer un libro, supongo, ¿no?, noches sin dormir, obsesiones, inseguridades, ir para adelante, volver para atrás, temer que esa no sea una idea que le vaya a gustar al resto, o no estar convencido de la propia obra, y además de eso, de una vez terminada la obra, cargársela sobre las espaldas y decidir llevarla a diferentes lugares del país, ir presentando la obra él mismo, que, o sea, no todos los escritores lo hacen, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces escriben la obra y la obra queda ahí, muere ahí, bueno, y entender eso, que una vez que el libro está impreso, que no termine en una caja o que no termine guardado, sino tomarse la responsabilidad del trabajo de decir, voy a ir y lo voy a presentar en diferentes lugares. Además de eso, decidir no venderlo, sino que al momento de compartir la obra en diferentes lugares, regalarlo, obsequiarlo a la gente que está ahí presente, que eso fue lo que hablamos por teléfono y lo que me ayudó de alguna manera a estar acá. Y lo otro, bueno, fue el origen, ¿no?, que voy a hablar de dos orígenes. Yo lo conocí cuando tenía 8 o 9 años más o menos, por esas cosas de ser hija de padres separados y esos nuevos vínculos que van creando las familias así abiertas y las nuevas relaciones. Y bueno, y por el recuerdo que tenía de él, que, o sea, yo ahora tengo un hijo de la misma edad que yo tenía cuando lo conocí a él, y es una edad difícil a veces para aceptar a gente que viene de otro lugar, de otra familia. Y bueno, y el recuerdo que yo tenía de él es como muy generoso, muy sensible, muy inteligente, supongo que queda todo eso todavía, algo hay, porque en realidad no nos volvimos a ver hasta hace 2 o 3 años más o menos. Bueno, y a mí, o sea, cuando alguien escribe como que usa nombres o usa personajes, bueno, vos haces mucho eso, de por ahí personas que conoces, cambiarle, o sea, cambiar los nombres, pero es la persona. Bueno, a mí del recuerdo que me había quedado de él, o sea, el nombre de él, cuando tuve que hacer un cuento, yo escribo, no he publicado nada, un cuento de unos nenes, bueno, uno de los chicos se llama Ulises, entonces era como decir, bueno, no, claro, ni siquiera es él, porque era como todo lo opuesto a lo que, ¿qué hubiera pasado si Ulises hubiera sido malo? Bueno, este era, el de mi cuento era malo. Y bueno, y él, otra de las cosas que me planteaba de por qué le interesaba que estuviera acá, era porque, bueno, la última vez que nos vimos hace 2 o 3 años, nos encontramos en la casa donde yo viví toda mi infancia, y él me dice que la novela de él comenzaba en esa casa, que la historia de él la había pensado ahí, se le había ocurrido ahí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que él me había ayudado en el origen de un personaje y ahora él decía que yo de alguna manera había estado en el origen de la novela, o el lugar por lo menos, bueno, es otra de las cosas que me ayudó a estar aquí. Después, bueno, hablando, porque yo le dije, bueno, pero ¿de qué hablo? Me dice, bueno, vos podés hablar de los escritores marplatenses. Y yo, o sea, siempre pensé como que los escritores, digamos, no son de un lugar, y bueno, estuve buscando sobre el tema, y más allá de que se volviera una cosa estadística, es decir, cuánta gente publica en Mar del Plata, hace poco tuvimos la feria del libro, y era fácil por ahí decir cuánta gente en Mar del Plata presentó su libro en la feria.
me puse a leer varias cosas y una de las cosas que encontré es de una investigadora de la Universidad de Mar del Plata que planteaba que el gentilicio marplatense, que en realidad era difícil considerar a un escritor marplatense por su obra, entonces ¿qué hacemos? Decimos que es marplatense porque nació en Mar del Plata o porque la novela se publicó en Mar del Plata. Entonces él, por ejemplo, que vivió en un montón de lugares y la novela se publicó en Mendoza, digamos, no entraría en la categoría, es imposible. Claro, y también sería imposible, qué sé yo, que nos provocara algo un escritor japonés que en teoría no tiene nada que ver con nosotros y sin embargo en muchas cosas estamos muy cercanos. Así que bueno, preferimos hablar de los escritores marplatenses. Aparte acá muchas veces cuando se habla de un libro marplatense es como que casi peyorativo, culturalmente se usa el término marplatense. Y me parece que no distingue nada. Y después, bueno, volviendo a la obra de él, bueno, hace poco yo vi una obra de teatro que la había visto hace 10 años, con otro elenco, ¿no? Y que es de una autora de Buenos Aires, Magena Zanota, y que cuenta la historia de 6 mujeres, ¿no? En la época de Cristo se reúnen, cuando las mujeres no podían leer ni escribir, o sea, estaba prohibido. Sin embargo, el marido de una de estas mujeres le enseña a una de ellas la escritura. Entonces ella, cuando se reúne con todas las mujeres a la noche, le dice que les va a enseñar a leer y escribir, todo en secreto. Y ellas no se les ocurre la mejor idea que inventar una historia, que es la historia de Cristo en realidad. Entonces lo que la obra plantea es qué hubiera pasado si la historia de Cristo hubiera en realidad hubiera sido una ficción, hubiera además estado escrita por mujeres y no por hombres, como se conoce. Pero más allá de todo eso, lo que planteaba la obra, lo que a mí me quedó es la importancia de la escritura, de la palabra, ¿no? Que sirve como para, o sea, crear realidades paralelas, para desmitificar, para plantear que algunas creencias que tenemos como tales no son así, y me parece que es eso lo que se celebra cuando se presenta un libro, es el hecho de que el escritor entienda, una vez que tiene la palabra, una vez que aprendió a leer y escribir, y que no todo el mundo lo hace, que a partir de ahí se pueden crear otros universos, se pueden crear otras creencias, se puede aprender a ser más libre, y bueno, y la palabra en sí es una herramienta que se vuelve poderosa. Así que celebro la palabra y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos, querida, por estar acá con nosotros y por esas palabras. Después vamos a ver las palabras. ¿A Ezequiel? ¿A Domi? Bueno, vamos con Domi. Sí, porque yo voy a hablar un poco más de voz en general y ese va a hablar más de algo más teórico en su momento. Dale. Así que bueno, no, yo iba a hablar un poco de la obra de Ulises en general y de las cosas que me parecen más interesantes, quizás en lo que él escribe y en lo que él piensa y en lo que escucho que me cuenta cuando está escribiendo. Él por ahora tiene 2 obras publicadas, El tesoro escondido y La caída, y me parece muy interesante como escritor porque sus 2 obras son muy diferentes, lo que me parece muy interesante, porque por un lado tiene una novela que es un relato de aventuras, que es para muchos públicos, hasta para chicos quizás, pero también para grandes, porque tiene una riqueza de mensajes muy interesante. Y bueno, el escenario es en Europa, en el siglo XVIII, y relata un viaje hacia América en búsqueda de un tesoro. Así que bueno, es un poco un homenaje a la literatura de Stevenson y a los cuentos de tesoros, de islas. Y por otro lado, La caída es completamente diferente porque es una novela más de suspenso, no sé si más policial, pero es una intriga, es contemporánea, o sea que el escenario es completamente diferente. Sin embargo, siempre están presentes los viajes, los personajes viajan mucho, y me parece que sí, que en sus 2 libros aparecen mucho distintas cuestiones que lo fueron formando y que lo atraviesan. Por un lado están los viajes, todos los lugares donde Ulises vivió, y esta idea de imaginar un montón de lugares y describir muy detalladamente. En La caída hay muchos detalles sobre el Vaticano, sobre Italia, y mucha gente le preguntaba a Ulises si él había estado en Roma, si había ido,
Y bueno, no fue, y es como muy vívido todo lo que él describe, lo que cuenta, es muy atrapante en general las personas que escuché le pareció que era bastante creativo y bastante atrapante. Así que bueno, por un lado están los viajes que atraviesan un poco sus relatos y las descripciones y el detalle. Y después hay cuestiones más ideológicas que también están presentes muy fuerte. Por un lado, Maraggi está presente en lo que él escribe, en El tesoro escondido está bastante presente porque hay una búsqueda de un tesoro, pero también hay una búsqueda más espiritual. Entonces, ese es un elemento importante que está en sus libros. Y después en La caída aparece quizás más otra beta de Ulises, que es un poco más política, y me parece muy interesante porque está centrada en el acá y en el ahora, y es en cierta forma una crítica a muchas instituciones, la iglesia fundamentalmente, pero también es una crítica en parte a ciertas formas de escribir, a la cultura, a quién tiene derecho a la cultura y al arte. El prólogo de la obra es muy interesante porque habla mucho de una contrahegemonía y de una literatura postcolonial. Y eso me parece que tiene mucho que ver con su formación como historiador, en donde quizás en la facultad aparece mucho esta lectura bien política de la historia, que se centra mucho en las desigualdades y en el acceso diferenciado de las personas a distintos recursos. Y uno de los recursos es la cultura, que sirve para crear ideologías y representaciones que dominan y que tienen mucho más peso. Bueno, distintas representaciones, y algunas tienen más peso y otras son más invisibilizadas, están más ocultas y se ven menos. Y Ulises hace referencia a todo lo que es invisibilizado por relaciones de poder. Y bueno, y siempre se juega esta cuestión de quién tiene el poder y quién dice cómo es el mundo y cómo hay que comportarse en el mundo y quién puede crear arte y quién puede crear literatura. Y entonces me parece que a lo largo de la obra hay un relato, una intriga muy interesante, y por otro lado hay una crítica muy fuerte a estas desigualdades, tratando de pensar una apropiación de la literatura y de la cultura por parte de sectores populares que muchas veces tienen un acceso mucho más vedado. No sé, por ejemplo, si pensamos en las diferencias entre arte culto y arte popular, hay unas desigualdades muy fuertes entre cómo se venden las obras, cómo son las jerarquías que hay, cómo son valoradas, y me parece que eso está presente y que es muy interesante. Sí, es así. Gracias, Domi. Bueno, yo no soy letrero, no sé pronunciar en italiano, pero significa yo no sé de letras, porque cuando ustedes lean mis obras, en especial La caída, o sea, lo que venía diciendo Domi, es que justamente es literatura hecha por alguien que trabaja, y que no es un círculo de los clásicos literarios donde uno está 9 o 8 horas por día produciendo literatura y reproduce esa cultura y esas vivencias, sino que es la vivencia de cualquiera de nosotros estamos acá que sale a trabajar, va a estudiar o la pelea como todos los días, y después escribe contando sus experiencias y todas las cosas que van sucediendo. Entonces, lo que están en las cosas son narradas, como dice Dominique o Jorgelina, hay un mensaje siempre más espiritual, que lo doy a través de la espiritualidad que tengo cada vez que veo un video de Maraggi, que veo personalmente, pero también refleja la condición de alguien que escribe a pulmón, no por eso quiere decir que es una literatura mejor o peor que la literatura clásica que estamos acostumbrados a ver, como la que se ve en la revista Proa, que representa un cierto sector social. Por eso yo citaría a Gramsci, un lado, cuando hace diferencia entre trabajo intelectual y manual. Uno puede ver que también la gente que hace trabajo manual es capaz de hacer literatura, y de hecho yo soy un ejemplo, que yo hago trabajo manual, pero sin embargo hago literatura. Entonces, quiere decir que la clase trabajadora puede tener su propia cultura, su propia literatura, y no por eso compararla con otra literatura, porque van a ser distintas, y depende uno de qué clase venga, le va a gustar más
la literatura más, por decirlo, popular, que sería de la clase trabajadora, la literatura clásica como Borges, ¿no? Que no deja de ser un buen escritor, pero refleja experiencias y vivencias de una cierta clase de la sociedad. Después, pasando a la caída, por ejemplo, no les voy a contar toda la obra si la leen, porque si no después van a salir acá y la van a archivar en la biblioteca. Pasa en la latitud 38 y en la longitud 57-32. La gente se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, es donde está geográficamente ubicada la ciudad de Mar del Plata. O sea, arranca ahí la historia en el capítulo 1 y después se traslada a distintas ciudades. Como en los trailers que están en internet, a Buenos Aires, Roma, el Vaticano. Y justo sale del barrio de La Perla, lo que decía Jorgelina, una casa que está ubicada en la calle 11 de septiembre al 2400. 2900, gracias, 2900. Y van a ver que justamente en los primeros capítulos hay una crítica no solo en sí el libro a los dogmas religiosos como factores de dominación de masas, sino también porque se realiza ahí el primer congreso cosmológico sobre la creación del universo y el origen de la existencia humana. Cosas que a veces nos preguntamos, pero desde los medios hegemónicos no nos dicen, bueno, miren este tema que interesante, ¿de dónde venimos? No, hay muchas otras cosas que nos llenan la cabeza con programas que no llenan nada. Entonces es una crítica a la ciencia y la técnica del país de que no se hacen esos tipos de congresos. Recién este año se hizo algo como Tecnópolis, pero en general pasan 50 años y hay 2 congresos tan interesantes. Entonces, justamente en Mar del Plata, que hace tantos congresos de todo, de esos temas no abundan, no solo en Mar del Plata, no pasa en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en general, no suceden esas cosas. Entonces, la historia comienza en Mar del Plata del libro, se trasladan a Buenos Aires y de ahí sigue viaje, van en busca de algo de un cuerpo, ¿no? Esa sería la historia, que es el cuerpo de Cristo. No les voy a decir más, así queda un poco de suspenso, van a decir, ¿de qué me está hablando este hombre? Quiero leerlo ya, ¿qué pasa? Pero es muy, muy lindo y en distintos capítulos hay distintas matices y distintas críticas hacia las cosas contemporáneas que nos pasan. Por ejemplo, que alguien diga en nombre de un Dios, tal semana se come carne y tal pecado. O sea, sin ofender creencias de cada uno que está acá. El hombre habla en nombre de Dios y dice que se hace que no. Pero no es Dios eso. Entonces, en base a esa crítica hacia los sistemas religiosos, sobre todo en Occidente, que es la Iglesia Católica, pero también pasa con los musulmanes, con el judaísmo, o sea, cada religión tiene su extremo de dominación a la comarca de donde nació y con sus culturas. Entonces, bueno, es una crítica a esos factores de dominación que en nombre de Dios o de religiones los tenemos todos los días. Esa sería una de las esencias del libro, más allá también de demostrar que no hay que ser alguien de un selecto pensador brillante para poder escribir un libro, sino que todos los que estamos acá somos potenciales escritores y depende de las vivencias que tuvimos, vamos a poder escribir las experiencias y lo que nos parece bueno o malo, depende de la mochila sociológica. Que para eso después le dar la palabra al sociólogo, a la rama de la sociología, Ezequiel Baza, el exponente, para que nos cuente un poco lo que nos va a decir. Y después voy a seguir hablando un poquito yo, un poco más, y después vamos a hacer preguntas y respuestas para que tenga una duda, la podemos contestar. Le paso la palabra al señor Baza. Gracias. Bueno, primero tengo que decir que la obra es en sí maravillosa, la devoré en una tarde y súper atrapante, es una lectura muy ágil. Lo que vengo básicamente a comentar es decididamente una lectura tendenciosa y direccionada de la que no hago responsable aún. Esa es mi lectura personal del libro. Y entiendo que este libro tiene una actualidad y una vigencia muy importante. Entiendo que hay un escenario planteado en torno a una serie de debates legislativos, específicamente me refiero al debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, al debate en torno a la penalización, ¿sí?, del feminicidio, a la ley de identidad de género, una serie de discusiones que se están planteando y se plantearon en el último tiempo, en donde pensar y repensar la articulación entre gobierno, Estado e Iglesia se torna una vez más, ¿sí?, fundamental. Pero me parece que el libro no se queda en la cuestión coyuntural, ¿sí?,
por supuesto no aborda este tema específicamente, es una obra netamente literaria, pero entiendo que en tanto literatura nos permite pensar desde otra arista este escenario planteado en la actualidad y también en la historicidad, ¿sí? Después de 10.000 años de patriarcado, después de 2.000 años de Iglesia Católica Apostólica Romana, después de 500 años de capitalismo, este libro nos invita nuevamente a repensar todas estas instituciones, todas estas formas que en algún sentido las podemos entender como formas de dominación y también como formas de articulación, como decía antes, entre gobierno, Estado e Iglesia. Y en ese sentido me parece que podríamos, como decía Dominique, como también se menciona en el prólogo de la obra, hacer una lectura ficcionalizada de la historia, ¿sí? Una lectura también con cierta intencionalidad política en torno a esa ficción que se plantea y, como decía, nos permitía y nos permite pensar toda esta tradición que tenemos a nuestras espaldas y este escenario puntual planteado en torno a la construcción del discurso del orden y del imaginario social que se da alrededor del discurso religioso, ¿sí? Entiendo y insisto sobre mi lectura parcial de la obra que subyace cierto matiz anticlerical fuerte y de algún modo esto se expresa en también el estilo literario que el autor le da y la impronta personal a partir de una multiplicidad de voces que va incorporando, ¿sí? En la mejor tradición de lo que tiene que ver quizás con el folletín. Me hizo recordar en muchos sentidos a Manuel Puig, ¿sí? En las incorporaciones de discursos, en la multiplicidad de voces que va habilitando, en las citas y en los apartados que incorpora de autores contemporáneos y algunos que no lo son tanto. Insisto sobre lo interesante que me resultó y lo atrapante de la obra y la fácil lectura, así que me saco el sombrero ante esta nueva obra de Ulises. Muchas gracias, Miguel, gracias. Sí, un poco lo que vienen diciendo los chicos, Ezequiel, Jorgelina, Domi. La obra sí hay que encasillarla en algún lado porque a veces nos acostumbraron a todo lo que vamos leyendo, sucediendo, viendo, meterlos en cuadraditos. Entraría en lo que sería, lo que ahora está muy en boga, la contracultura. Porque justamente es una obra literaria que no es de lo tradicionalmente estamos acostumbrados que los grandes grupos editoriales nos hacen leer, sino más a literatura más independiente. Y en lo que viene ahora el prólogo, cuando lo lean, van a ver que hay un debate con la gente de literatura de la Fundación Proba y la revista literaria Proba, que ellos representan a la literatura de clase de Jorge Luis Borges y de todo un sector. Entonces no consideran literatura a la literatura de género, originaria, de clase. Muchas veces a los que escriben, hablando con la gente, me dicen, sí, yo escribo, pero esa es una cosa, o mandé una vez un cuento, un concurso literario y me bocharon, o me dijeron que les copaba. Es porque los patrones tradicionales de literatura se agarran de ciertos formatos, de proa, de rima, de prosa, y entonces cuando eso no encaja ahí, esas ciertas clases de escritores consideran que todo lo otro no es literatura. Entonces van a ver que en el prólogo justamente yo rescato todo eso y digo, no, depende del sector, lo que hablaba Jorgelina, escritores de Mar del Plata, o sea, el escritor que escribe en Mar del Plata no va a ser lo mismo que el de Rosario ni el de Jujuy, como Toco Zuleta, un escritor quechua que escribe hermoso. Entonces, si Toco Zuleta manda uno de sus cuentos a un concurso literario de Proba, realmente el Proba le va a decir, no, esto no me gusta, no es literatura, lo consideran. En cambio, yo resalto en el prólogo eso y pongo con ejemplos algunos casos de literatura rusa o árabe donde personas en el 1500, en el 1200 después de Cristo rompieron esos matices tradicionales con el que se consideraba literatura. Entonces, y rescato un poco que toda persona que escriba hace literatura y rescata los valores de su sociedad o de su vecino o comarca, por decirlo así. Entonces es un poco, van a ver que está reflejado en el prólogo. Y después, bueno, en la obra no quiero decir mucho más en sí para que tengan una excusa para leerla, pero no sé, lo que van a ver en la frase final de Freire, que dice, que está decretado atrás del libro, la cultura no es un atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir una cultura del silencio. Una frase de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que
de la década del 70, 80, corregime si no me acuerdo bien, que es muy bueno. Y justamente resalta de que todos somos, para ir cerrando, escritores. Varía si nos animamos a publicarlo o no, pero, o si escribimos o no, porque a veces me dicen, no, yo trabajo en un local, no se me pone a escribir, porque tiene la idea que el que escribe tiene que ser un pensador. No, todos los invito a que escriban, que empiecen a desarrollar y así podemos hacer una contracultura donde demuestre que en el nuevo siglo que se viene, el siglo XXI, que sea la caída de todos esos valores tradicionales que tienen oprimida a la humanidad y que sea un siglo ya más de luz, de transparencia, de espiritualidad, donde la gente no juzgue al otro. En base trata de eso, un libro con muchas otras matices en el medio que les va a parecer interesante. No sé si los chicos quieren agregar algo más, ¿no? Entonces podemos pasar a que puedan hacer preguntas si quieren y cualquiera de los que estamos acá y contestarlas sin vergüenza. No sé si alguien tiene una pregunta de algún autor que haya influido en la obra. Nos vemos si levantan la mano por las luces. Parece que acá estamos todos bárbaros. Está bien, no hay problema. Sí. Muy bueno. Es más tranquilo. Estamos contentos. Está bien, es buenísimo. Y está por Bueno, ahora los invitamos si quieren y conversamos personalmente con ustedes. Hay unas copitas de vino para degustar y de gaseosa, de agua. Así que gracias por haber venido. Gracias a los chicos, a ustedes. Y